Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes, panelistas, economistas John Cajas, economista Godet. Sea usted muy bienvenido, esta es su casa. Y esperamos que este debate donde nos van a aportar muchas ideas y va a haber mucha riqueza en la discusión y el debate, nos deje claro a todos sobre la vigencia del marxismo en el siglo XXI. Bienvenidos y esperamos que sea de provecho y disfruten de esta conversación tan interesante para nosotros. Muchas gracias. Procedemos a la explicación de la temática del evento. Como introducción, en este punto será desarrollado por cada uno de los ponentes, expondrán sobre las principales bases teóricas y empíricas que abanderan cada una de sus respectivas escuelas de pensamiento. Para esto dispondrán de 6 minutos cada uno. Podrán presentar al público diapositivas o cualquier material adicional que requieran. Respuesta a la introducción. Los ponentes tendrán aproximadamente 2 minutos para realizar apreciaciones réplicas sobre la exposición de la base teórica y empírica expuesta por el otro ponente. En este punto se dispondrá de 3 réplicas por cada ponente. Temáticas. Se trabajará sobre 2 preguntas. Cada una de estas será respondida por cada ponente por un tiempo máximo de 4 minutos. Al finalizar cada respuesta se tendrá la opción a 3 réplicas por cada pregunta, que abarcará máximo 2 minutos cada una. Las preguntas que se van a tratar son: 1. Acumulación de capital, ¿necesaria para el desarrollo económico o culpable de la crisis económica? 2. Lucha de clases. La protesta y malestar social que actualmente sacude Francia, Chile, Colombia y lo ocurrido el mes de octubre en Ecuador, ¿es una expresión de la lucha de clases en estos países o son tan solo una respuesta a las realidades o medidas económicas concretas? Los moderadores controlarán el tiempo de los ponentes asignados, tanto de las exposiciones como de las réplicas. Al final de cada intervención de los ponentes tendrán un máximo de 2 minutos para exponer una síntesis de las exposiciones, excepto en las réplicas, y dar paso a la intervención del otro ponente. Los miembros del protocolo durante el desarrollo del evento recolectarán preguntas hechas por el público en papeles. Estos serán entregados a los moderadores, que a su vez tratarán de sintetizar de la mejor forma las preguntas para optimizar el tiempo, y cada moderador realizará las preguntas que considere más importantes al ponente contrario al asignado. Las preguntas del público serán recolectadas en papeles y entregadas a los moderadores, como ya he dicho. Estos tendrán un set de 3 preguntas cada uno. Los ponentes tendrán aproximadamente 4 minutos para responder cada set de preguntas realizadas. Este proceso se repite hasta que se agoten las preguntas o se termine el tiempo asignado para el debate. En caso de disponer pocas preguntas o nulas preguntas del público, se pedirá que los ponentes brinden apreciaciones finales. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro primer ponente, Luis Espinosa Godet. San Francisco de Quito, máster en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, y escritor de varios artículos como Sin placidez en la inocencia, Los enemigos del progreso, Los guaraní quieren propiedad, Quien quiera casarse, que se case. Recibimos también con un fuerte aplauso al otro ponente, John Cajas Guijarro. Docente de la Universidad Central del Ecuador, docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Economía del Desarrollo en el Flaxo. Su investigación versa sobre el desarrollo de teorías económicas ortodoxas, heterodoxas y marxistas. Escritor de varios artículos como Insistimos, subsidios en clave integral, también propuestas hacia un horizonte más democrático, además de la rebelión de los zánganos y el mito megaminero en Ecuador, por la vida y la democracia desde los páramos de la Suaya. Recordamos también al público que no se permiten abucheos. Tratemos de llevar el evento a la altura y, sobre todo, que sea un debate totalmente académico. Los moderadores que nos acompañan esta tarde son Paul Narváez y Anthony Pozo. Es así como damos inicio al evento. Bienvenidos. Sí, buenas tardes con todos. El primer punto va a ser desarrollado por Luis, así que tendrá 6 minutos para realizar una introducción
sobre las principales bases teóricas y empíricas de la Escuela de Crecimiento Económico elaborado por esta. Un aplauso, por favor, y silencio de intervención. Muchísimas gracias a la Universidad Central por invitarme a tener un debate. Yo creo que los debates son académicos, enriquece que se puedan escuchar distintos puntos de vista. Y la verdad es que estoy muy honrado de estar aquí debatiendo, sin embargo estoy bastante sorprendido de que en el año 2019 se me invite a debatir sobre la vigencia del comunismo. Creo que en el año 2019 la única pregunta válida sería ¿cuándo van a pedir perdón los comunistas por los más de 100 millones de muertos que han causado? O cómo una ideología criminal que ha provocado tanta hambre y destrucción puede todavía seguir estando vigente en la mente de algunos. La realidad del comunismo es la siguiente. El comunismo se ha intentado practicar en más de 40 países, llevamos más de 150 años oyendo hablar de lo mismo y se ha provocado más de 100 millones de muertos. Y cada vez que se ha querido practicar el comunismo ha terminado en lo mismo, en destrucción y muerte, porque es básicamente lo que ocurre. Algunos nos dirán, no, pero es que en realidad eso no era verdadero comunismo. Ah, qué casualidad de casualidades. Cada vez que se aplica el comunismo no es verdadero comunismo, porque el comunismo solo es verdadero comunismo cuando es una idea perfecta, pero una práctica nefasta. Eso es puramente una falacia. Evidentemente, todas las veces que se intentó aplicar el comunismo, y voy a dar una definición bastante neutra ideológicamente, como la planificación centralizada de la economía, todas las veces que se ha intentado practicar el comunismo, entendido como la planificación centralizada de la economía, ha sido un resultado nefasto. Y ha sido un resultado nefasto porque las malas ideas tienen malas consecuencias. Y el comunismo se basa en una idea bastante extraña. Es la idea de que hay una persona, que es Karl Marx, que ha descubierto la clave de la historia. Eso se parece más a una religión o algo mesiánico. Karl Marx descubrió la clave de la historia. Y la clave de la historia era la lucha de clases. Fíjense, primero, la idea de que hay una clave de toda la historia. Fíjense lo maravilloso del comunismo como algo increíblemente sencillo que te permite dar una clave a toda la historia. Y además, que la clave de la historia es la lucha de clases. Claro, lucha quiere decir enfrentamiento. ¿Por qué el comunismo acaba siempre en enfrentamiento? Porque la propia ideología comunista, en su misma base, plantea el enfrentamiento. Y clases quiere decir ese concepto cerrado en la cual uno no puede cambiar de clase social, no puede prosperar. Porque el comunismo es una ideología completamente estática, no hay evolución, no hay cambio en las ideas del comunismo. Claro, si partimos de A, no es verdad que Marx descubrió la ley de la historia. B, después de más de 150 años de progresión, han cambiado muchas cosas y podemos hablar de otras muchas cosas mucho más interesantes. C, el mundo no se divide en una mera lucha en la que estamos todos enfrentados con todos. No estamos enfrentados los unos como los otros, sino que podemos concebir la sociedad como algo mucho más bonito, mucho más armónico y mucho más que nos hace vivir en paz y felicidad, como sería la cooperación y entender la economía como el proceso de coordinación humana para alcanzar nuestros fines. Es decir, no entender la historia solo como una mera lucha, ni menos la economía como una mera lucha, sino que la podemos entender. Y B, entender que el concepto de clase está completamente obsoleto, porque el mismo Marx y los mismos marxistas llevan más de 150 años preguntándose dónde está la conciencia de clase, porque efectivamente esas supuestas clases no están. Así que, al final la pregunta es, cada vez que los comunistas han intentado aplicar su ideología, y una cosa muy interesante, nunca han alcanzado el poder por medios democráticos, siempre han tenido que hacer la revolución, esa palabra que lo que quiere decir es violencia y atentado contra la democracia, pero que tanto les gusta a los comunistas. Cada vez que han intentado hacer la revolución para alcanzar o tomar, como dicen ellos mismos, el poder, lo que han quebrado es la economía. ¿Por qué? Porque no entienden el proceso económico. ¿Por qué? Porque el organismo de planificación centralizada no tiene ni el conocimiento ni los incentivos para planificar bien la economía. ¿Por qué? Porque cada vez que le damos al Estado a gestionar algo lo hace mal y cuando lo gestiona todo lo hace fatal. ¿Por qué? Porque cuando los comunistas tienen el poder, abusan del poder reiteradamente. Y la verdad del comunismo es la verdad de Cuba, que es una horrible dictadura. La verdad del comunismo es la verdad de Venezuela, que es una horrible dictadura. La verdad del comunismo es la verdad de Rusia, que fue una horrible dictadura. La verdad de Corea, una horrible dictadura. Y me dirán, no, pero nada de todo eso es comunismo. Hay planificación centralizada de la economía, hay retórica del comunismo, hay dictadura del proletariado o disque proletariado. Esa es la realidad del comunismo. Lo que no podemos es adscribirnos a una serie de teorías falaces, idílicas y decir nada de todo eso era verdad. O sea, todo el comunismo que ustedes conocen no era verdadero comunismo.
Ahora va a venir un nuevo comunismo. Lo que no podemos ver adquirimos son una serie de teorías idílicas, pero en realidad falaces. Además, peor todavía, las teorías en sí mismas también son erróneas. Porque no entiende el concepto de coordinación, porque no entiende el concepto de innovación, porque no entiende el concepto de progreso y porque no está viendo la gran verdad. La gran verdad es que desde que vivimos un proceso más bien capitalista o medio capitalista en la humanidad, la pobreza en la humanidad se ha reducido del 85% en 1800 al 9% a día de hoy. Lo que no estamos viendo es el increíble progreso que ha habido en la historia de la humanidad y no se ha debido en ningún caso debido a las teorías comunistas. Lo que es clamoroso es que en aquellos países donde se han aplicado teorías comunistas han sido dictaduras que han provocado destrucción, muerte y pobreza. Y en aquellos países que más o menos han intentado aplicar el capitalismo, tenemos democracia, tenemos progreso, tenemos prosperidad, tenemos convivencia pacífica. Porque el comunismo en sí mismo es una ideología errónea y que provoca muerte y destrucción. Muchísimas gracias. A partir de este momento tendremos la intervención de John, quien igualmente dispondrá de 6 minutos para la exposición sobre la misma temática. A partir de su primera palabra, John. Primeramente, muchísimas gracias por venir. Créanme, tanto para quienes están conmigo como los que no, que este momento amerita esta discusión. ¿Hablemos de comunismo? No, prefiero hablar de lo que hablaba Karl Marx más que nada, capitalismo. Y en particular, quiero empezar con uno de los mensajes más importantes que dejó Karl Marx en su obra. Nosotros, los filósofos, nos hemos limitado a interpretar el mundo de distintas maneras, y de lo que se trata es de transformarlo. ¿Por qué nos interesa la transformación del mundo? Sobre todo cuando funcionan las láminas. Por favor. Gracias. Lo vas a enseñar. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la transformación del mundo? Primero, porque nosotros no vivimos en cualquier mundo. Vivimos en un mundo dominado por la civilización capitalista. Por favor. ¿Y qué es la civilización capitalista? Es básicamente una civilización basada, entre otras cosas, en la explotación, la desigualdad y el colapso. Elementos propios de una civilización que solamente puede existir por medio de la generación de grupos que se llenan los bolsillos de riqueza, concentrando dinero y sobre todo concentrando poder, como ustedes pueden ver ahí. Varios de estos personajes que incluso se vuelven ídolos del sistema capitalista, como Jeff Bezos o como Bill Gates o como ustedes conocen bien, Carlos Slim. De hecho, son los personajes que de una u otra manera le dan el sentido al capitalismo. Grupos de personas que se van enriqueciendo los bolsillos y de hecho, por ejemplo, solamente 8 personas concentran 637.000 millones de dólares de riqueza en el año 2018. Entonces, esa es la primera gran realidad o gran verdad que yo diría del capitalismo. Genera prosperidad, sí, para grupos económicos como los que acaban de ver. ¿Qué más podemos ver? Que el capitalismo, especialmente en sus décadas más neoliberales, se ha encargado de concentrar el ingreso. Por ejemplo, aquí pueden ver la distribución del ingreso entre el 1% más rico y el 50% más pobre en Estados Unidos. Las tendencias muestran que los crecimientos de los ingresos de los más ricos están superando la participación de los más pobres en Estados Unidos. En el mundo, ¿qué se puede ver? En el mundo se puede ver que básicamente la mitad de la población mundial tiene menos del 1% de la riqueza, según estimaciones del Credit Suisse. En cambio, el 1% de los que están en la élite económica llega a tener el 50% de la riqueza, según estimaciones del 2017. Entonces, estas clases, estos grupos, estas élites, que es básicamente de lo que trata la obra principal de Karl Marx, que no es el manifiesto del Partido Comunista, sino el Capital,
básicamente, ¿qué pueden hacer? Entre otras cosas, dedicarse a jugar a guerrilleros. No sé si supieron que, por ejemplo, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York se reunió en su momento con líderes de las FARC en los años 90. ¿Por qué el representante de libre mercado se iba a reunir con gente de las FARC? Obviamente por temas de dineros y narcotráfico, no se me ocurre otra razón. Y de hecho, ¿quiénes son ahorita las más grandes transnacionales que están invirtiendo y moviendo capitales alrededor del mundo? Los narcotraficantes. ¿O no es verdad? Y de hecho, solo por darles un dato, resulta ser que en Estados Unidos, en el 2019 se hizo una estimación de que el año anterior, 2018, 150.000 millones de dólares se gastaron en drogas ilícitas. Eso es mucho más que el PIB del Ecuador de un año. ¿A dónde va ese dinero? Conseguido por estos grandes emprendedores. A los sistemas financieros internacionales, como acaban de ver. Entonces, ¿qué podemos ver? Por un lado, que el capitalismo, en esencia, concentra y centraliza la riqueza en pocas manos. Y en cambio, a las clases subyugadas que les toca. Ejemplo, al Ecuador. La mitad de la población de este país para el 2018 ganaba un ingreso laboral menor al salario básico, según datos del INE. Y el salario básico del 18, recuerden que era $386 al mes. La mitad de la población gana menos que eso. Ahora les invito a hacer un ejemplo hipotético. Supongamos un salario de $500 al mes, mucho mayor al que tenía la mitad de la población de este país. Eso, en un año son $6.000. Eso, en cambio, en 40 años son 240.000, lo cual significa apenas 3 minutos de la vida de Jeff Bezos. De hecho, les invito a entrar a esta página para que hagan sus comparaciones y vean cuán miserables pueden ser estos ingresos en comparación a las grandes ventas. Entonces, esa es básicamente la esencia del capitalismo. Por un lado, concentrar; por otro lado, desplazar, explotar o excluir. Aquí tienen, por ejemplo, la foto de un marginado que vivía en una carpa, vive en Santiago de Chile, en el 2019, en noviembre. Las carpas de grandes ciudades de personas desplazadas en Estados Unidos, luego de la crisis subprime del 2009. ¿Qué más podemos ver como evidencia del capitalismo? El aumento de la pobreza en ciertos sectores después de las crisis. Después de la crisis subprime, aumentó la pobreza, sobre todo en niños de sectores latinos, en el mismo Estados Unidos. Más de 3 millones de personas nuevas fueron pobres. Para ir concluyendo, el capitalismo, en definitiva, es un proceso que se basa en la marginación y en la concentración del capital. ¿Para qué? Se basa básicamente para generar poder de un lado y del otro lado, inmiseración, pobreza relativa, pero sobre todo algo más: destrucción ambiental, emisiones de CO2, fascismo. Y ante el fascismo, la respuesta que se puede dar desde los sectores populares. Se terminó el tiempo, 3 minutos. En este momento vamos a empezar las réplicas, vamos a ser muy estrictos con el tiempo. Para las réplicas se tiene un tiempo aproximado de 2 minutos por cada réplica. Va a empezar Luis, luego sigue yo, y así hasta que se terminen las 3 réplicas cada uno. Por favor, Luis. La verdad es que es fascinante, porque a mí se me ha convocado un debate sobre la vigencia del comunismo y no he escuchado una sola palabra sobre el comunismo. Solo se ha dedicado a hacer críticas al capitalismo. Sería estupendo que hablemos de lo que nos ha convocado, que es el comunismo. Y si podemos empezar a hablar de algunas cosas, dice que hay que transformar el mundo. ¿Saben ustedes que el mundo ya se está transformando? El celular que ustedes tienen ya ha transformado el mundo. La reducción de la pobreza ya ha transformado el mundo. El internet ya ha transformado el mundo. Los carros ya han transformado el mundo. El mundo ya se está transformando. ¿Gracias a qué? A todo el increíble acumulación de capital y acumulación de innovación que produce el progreso capitalista. Porque casi todo lo que ustedes disfrutan en la vida procede de empresas que ya están transformando el mundo. No es a base de retórica ni a base de revoluciones como se ha transformado el mundo, a mejor al menos. Se nos dice que hay millonarios y que qué horror. A mí no me preocupa un ápice que haya millonarios si tienen el dinero bien habido, como es aquellos que tienen empresas, porque que el propietario de Facebook gane dinero a mí me alegra muchísimo, significa que a la gente le gusta usar Facebook, como a ustedes les gusta usar Facebook. A mí lo que me preocupa es que haya pobres, y es muy curioso, se pone el gráfico de la pobreza hasta el 2010, pero no se pone el gráfico de la pobreza que se ha reducido de manera drástica.
Por ejemplo, en Ecuador, en el año 2000 era un 65% de pobreza y a día de hoy es un 25%. ¿Que debería ser mucho menos? Estoy completamente de acuerdo, pero no podemos pintar la realidad del mundo en el que vivimos, el mundo que les permite a ustedes poder venir a la universidad, el mundo que ha permitido el mayor reducción de la pobreza de la historia y el mayor progreso de la historia, como un lugar horrible de vivir. Porque la realidad es que ese no es un lugar tan horrible de vivir. Y si no, pregúntenle a sus abuelitos o pregúntenle a los que vivían en el siglo XIX lo que es vivir sin electricidad, lo que es vivir realmente en sistemas de pobreza. Al final, la cuestión es fascinante. Aquí se nos van a pintar dos realidades. Una supuesta realidad horrible donde se habla de resistencia. Resistencia les hago ver que no quiere decir democracia, y yo les quiero hacer ver la realidad en la que viven. Y que el comunismo es una alternativa infinitamente peor, como está demostrado en todos los países. En este momento vamos a tener la intervención de John. La pancarta del debate decía la vigencia del marxismo. Entonces, realmente el debate, recuerdo yo, era sobre el marxismo, más que sobre la vigencia del comunismo. Por un punto, por un lado. Por otro lado, me voy a dar el lujo de seguir atacando el capitalismo. Sobre todo, esa idea de libertad. Esa supuesta idea de libertad y de capacidad de vivir el paraíso ¿de qué? De ahogarse en el mundo de las mercancías cuando se tiene dinero, y cuando no se tiene dinero, ¿qué se hace? Supuestamente el libre mercado nos debería llevar a esa asignación óptima de recursos. ¿Cómo funciona el libre mercado en un mundo racista? ¿Cómo funciona el libre mercado en una sociedad que excluye, no solamente por factores económicos, sino por factores políticos, por factores ideológicos, por factores de género? La libertad en abstracto no existe. La libertad en abstracto, como diría Marx, en realidad es una forma de encubrir la libertad de unos cuantos para seguir concentrando y acumulando. Porque en realidad lo que existen son libertades concretas. Y la libertad concreta que deberíamos nosotros entender desde la obra no solo de Marx, sino en general desde las obras de sectores que han sido oprimidos, porque tengas que comprender que Marx era básicamente casi como uno de nosotros. Casi como uno de nosotros que no conseguía un buen trabajo y por tanto que le tocó apelar. En vez de aspirar a la libertad abstracta, aspirar a construir algo que yo le permito llamar la libertad, pero la libertad de verdad, la libertad popular. Desde luego Marx no era como yo. Yo no me he casado con una aristócrata millonaria que me ha tenido toda la vida. Yo no he sido mantenido por un amigo Engels, que era el que me pagaba el dinero. Yo no he sido... No te Bueno, yo quiero decir que desde luego Marx no era como yo, y espero que no sea como ninguno de ustedes. Yo no he hecho la revolución para matar a nadie, yo no he sido mantenido por una aristócrata millonaria que era mi esposa, yo no he comprado armas para matar a nadie, yo sí que he trabajado en mi vida, no como Marx, que no trabajó un solo día en su vida. Yo sí no he dejado a morir a mis hijos de hambre, como hizo Marx cuando su amigo le ofreció trabajo y lo rechazó. Yo desde luego no soy como Marx y no quiero ser como Marx, se lo aseguro. La pregunta es que aquí tenemos dos alternativas. Podemos dedicarnos a atacar el capitalismo y destruir el capitalismo, pero al final tenemos que proponer algo propositivo, vamos a construir algo. ¿Y saben ustedes qué? Si nos dedicamos a atacar el capitalismo y nos dedicamos a atacar a las empresas, ¿quién les contratará a ustedes cuando terminen la carrera universitaria? Porque podemos dedicarnos a tirar piedras, pero al final necesitamos construir algo, porque las piedras sirven para construir, no solo para romper marquesinas. Y al final la pregunta es que los marxistas no tienen ninguna propuesta en positivo. ¿Por qué? Porque cuando se les ha dado el poder en los países, más bien, lo han tomado, han arruinado, provocado hambre, muerte y destrucción. Y no tienen ninguna propuesta en positivo. Al final se nos dice, la libertad no existe. Pregunta fascinante. ¿Ustedes son libres? Porque yo sí que elijo lo que quiero comer, yo sí que elijo cómo quiero vivir. ¿Me gustaría tener más libertad o más opciones? Por supuesto. Pero, ¿soy un explotado alienado por el sistema? No lo quiero. Y si yo no soy libre,
Usted es libre, y si usted no es libre, ¿por qué entonces usted elige marxismo? Y yo no, o estamos obligados, o estamos alienados por la clase social. Yo desde luego quiero ser libre y quiero tener mucha más libertad, y desde luego como no se construye libertad es tirando piedras o llamando a la revolución, sino construyendo algo importante en una democracia donde podamos tener muchas mejores oportunidades de vida, como realmente las tenemos en las sociedades capitalistas y no las tenemos en las sociedades comunistas. ¿Sigo adelante? Bueno, solamente quiero aclarar algo. Marx escribió un texto de tantos en donde se opone a la pena de muerte. Es un texto que a veces ni siquiera muchos de los estudiosos de Marx conocen. Entonces decir que Marx provocó la muerte de, es como decir que tal, digamos que viene algún profeta, plantea algunas ideas, se va, y después los representantes de los profetas, de este profeta o de estos profetas se vuelven pedófilos. ¿Le echarían la culpa al profeta por la pedofilia de quien le representa? Creo que no, ¿verdad? Sería completamente injusto. Y muchos profetas, no solamente algunos, muchos. Hablemos, no de Marx, o sea, a mí no me interesa hablar de Marx, se podría hablar de Marx, pero, y de hecho Marx trabajaba, escribía artículos para un periódico, pagaba muy mal, pero trabajaba. Quiero más bien concentrarme en un punto en el que voy a ser bastante incisivo. Verán, hay algo que les voy a reconocer a los europeos, y es enseñar la pretensión del conocimiento. Pero es gracioso, ellos hablan de pretensión del conocimiento, sobre todo Hayek, y ellos son los primeros que dicen, no, sabemos que el libre mercado es lo que funciona. ¿Cómo lo saben? Ahí hay una falacia para mí. Pretensión del conocimiento no podemos tener, y sin embargo saben que el libre mercado funciona. ¿Cómo es eso? Y aparte, quiero hacer una pregunta. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabemos lo que es capital al menos? De hecho, ¿qué significa capital desde la escuela austriaca? Me gustaría saber, para hacerlo un poco más académico, ¿no? Eso. Fascinante, absolutamente ninguna propuesta en positivo sobre cómo se destruye el capitalismo y qué se aplica después. Absolutamente ninguna. En segundo lugar, Marx sí que hizo la revolución cuando publicó en Alemania en sus primeros tiempos, y Marx se compró armas con el dinero de la herencia de su esposa en Bélgica. O sea, sí que contribuyó a la muerte y la destrucción. En siguiente lugar, es fascinante cómo no hay absolutamente ninguna propuesta en positivo. Es decir, todo lo que hay que hacer. Además, no queda claro si se quieran mirar a Marx o no se quieran mirar a Marx, porque sí, él era bueno, pero todos los que vinieron después eran malos, pero de verdad que yo sí que soy bueno como él era bueno. Es un poquito complicado esto. Al final, al marxismo hay que juzgarle por los resultados del marxismo, y hay que juzgarle por la realidad de Marx, y hay que juzgarle por las teorías de Marx, que son las que sé. Concepto apasionante del capital, porque realmente sí que tenemos, primero, ¿por qué sabemos que el capitalismo funciona o que los sistemas liberales funcionan? Porque aquellos países donde se ha aplicado un sistema más bien liberal, aquellos países que tienen mejores resultados en los índices de libertad económica, son increíblemente más prósperos e increíblemente más ricos que los países en los que no se ha aplicado la libertad. La evidencia está ahí para algo. Los más de 100 millones de muertos del comunismo tendrán que servir al menos para aprender una lección. Les podemos rendir ese homenaje aprendiendo una lección. ¿Por qué sabemos que el comunismo no funciona? Porque en aquellos lugares donde se ha aplicado el comunismo, Cuba, Venezuela, Corea, Rusia, etcétera, 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 ha terminado en muerte y destrucción. Me parece que es una evidencia bastante lógica. ¿Qué es el capital? El capital es la acumulación que podemos tener para poder prosperar. Sin capital no hay prosperidad posible. Necesitamos capital. Claro, nos podemos dedicar a atacar el capital, eso siempre sí y cuando no sea mi propio capital, porque a los comunistas no les gusta la propiedad privada, pero la suya les encanta, por eso roban tanto para quedarse con la de los demás. Y cuando llegan al poder, les encanta. Que funciona y que no funciona a través de la evidencia histórica, y sí que tenemos un concepto de lo que es el capital. Y sí, si hablamos de Marx tenemos que hablar de toda su biografía, porque que alguien haya hablado en contra de la pena de muerte no le hace un santo, desde luego. Bueno, hasta donde yo sabía, la escuela austriaca define el capital como tiempo, especialmente Eugene von Bauer y Friedrich Hayek. Y de hecho usan un ejemplo para eso. Eugene von Bauer usa el ejemplo de la producción de vino, si no me equivoco, champán, pero bueno, algo así.
y habla del tiempo y el rol del tiempo en la valoración. Y no escuché hablar de eso en la definición de capital. Pero era la definición oferta la que se quería conocer para poder debatir, ¿no? Entonces yo mismo la presento. Entonces, bueno, es básicamente eso. Por favor, a todos los foros, si les recuerda que estamos en un debate académico. Disculpa, yo. Sí, estoy hablando de von Bauer, por si acaso. Entonces, Eugene von Bauer define capital como eso. O sea, hasta donde yo tengo entendido es el rol del tiempo en la valoración. Que por cierto es un concepto que después se derrumba con un artículo, bueno, con un libro que escribe un tal Piero Schwab, que se llama Producción de Mercancías por medio de mercancías, les invito a leer. Y después lo admitiría un tal Paul Samuelson. Paul Samuelson escribe un artículo en el año 66 que se llama Summing Up, en donde deja clarito que el concepto de capital planteado por von Bauer y otros a través del tiempo no funciona. No puede ser universalmente válido el cuento de von Bauer sobre la escasez, la tasa de interés y la mecanización. Eso lo dice Samuelson. Y plantea una variante del ejemplo que habla von Bauer. Es decir, incluso en términos teóricos, la conceptualización que defiende al mercado tiene problemas. Y eso por no hablar de problemas mucho más profundos. Les invito a todos los que están aquí a estudiar qué fue la controversia de los cambios y la controversia del capital. Nos quieren vender el mito. No nos quieren llenar de mitos. Libre mercado funciona, el capitalismo funciona. Ni siquiera los defensores del capitalismo a veces tienen claro qué es el capital y qué es lo que defienden. Y entonces eso me parece vital. No dejarse engañar por conceptos muy abstractos sin conocer más a fondo los detalles. Porque desde ahí surgen los mitos y desde los mitos surge la falacia y también puede surgir la tiranía. Muchísimas gracias, John. A partir de este momento vamos a empezar con las preguntas. Se les recuerda al público presente, bueno, a las preguntas de la temática del debate. Se les recuerda al público que pueden ir escribiendo sus preguntas para que los puedan mandar hacia acá adelante y posteriormente puedan ser contestadas al final del evento. La primera pregunta que se va a tomar en cuenta es: acumulación del capital, ¿necesaria para el desarrollo económico o culpable de las crisis económicas? Para este momento tendremos la primera intervención por parte de John. Bueno, ahora voy a hablar del capital no desde la perspectiva austríaca, aunque podría seguir. Quiero hablar del capital desde la perspectiva marxista, pero obviamente dándole un toque personal, porque Marx está muerto. O sea, Marx es como cualquier pensador, no importa, ¿no? Nos preocupemos de Marx, nos preocupemos de las ideas. Y en el caso concreto del capitalismo, es básicamente una civilización dominada por el capital. Y la acumulación del capital es el incremento de ese capital, obviamente. Pero ¿qué es el capital? Por eso es vital esa pregunta. Para una concepción que puede incluirse como marxista, el capital en esencia es poder. Es poder que se obtiene a través de la explotación de la vida de personas para enriquecer a otros, que obviamente se refleja como dinero que genera más dinero. Entonces nosotros nos topamos con una apariencia. Dinero genera más dinero y listo. Pero les pregunto, si nadie trabaja, ¿cómo se obtiene esa producción que genera todo lo que después se respalda con dinero? Punto 1. Punto 2. Una vez que nosotros entendemos al capital como una forma de poder que busca más poder a través de la explotación, o más rápido, del sacrificio de la vida humana, estoy simplificando mucho, pero que se entienda la esencia, es básicamente un proceso contradictorio. La acumulación de unos requiere necesariamente, nos guste o no, en esta civilización, la explotación de otros. Ejemplo fácil: tomen el PIB de este país, divídanlo por igual para los trabajadores y mensualicen. Les va a salir un salario de más o menos 1.200 al mes. Entonces, bastante simple. Si alguien gana más de 1.200 al mes, ¿qué se requiere? Que muchos otros ganen menos. Repito, el proceso es más complejo, pero estoy tratando de ser lo más sencillo posible para mostrarles las contradicciones que luego devienen en la crisis. El verdadero problema del capitalismo, a mi entender, no es ni siquiera que si a corto o a largo plazo genera progreso o no progreso, no es eso. Tal vez un esclavista dijera: mira, compara con la comunidad primitiva, estamos mejor. Un feudal dijera: mira, como estaban los esclavos, estamos mejor.
Ese no es el punto para mí. El punto para mí es que el capitalismo en cada momento está cayendo y cayendo en crisis. Hoy el mismo Ecuador vive una crisis de estancamiento de 5 años. Chile vive una crisis que se nos quiso ocultar. Y Latinoamérica en general está saliendo de una crisis que se nos quiso ocultar. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema para mí dentro del sistema capitalista? Que cuando llega a sus crisis, la acumulación, por las contradicciones, por el hecho de que hay un grupo que concentra y otro que no, esas crisis son superadas rompiendo cabezas. Y no me estoy diciendo algo muy abstracto. ¿Qué está pasando en este momento en Latinoamérica para salir de las crisis a las cuales hemos caído? ¿Qué está pasando ahorita en Ecuador? ¿Qué está pasando en Latinoamérica en general? Que básicamente se está intentando aumentar la explotación a los sectores populares, no hay más. Entonces, ¿qué sucede? Que el planteamiento marxista, en definitiva, lo que nos da es una pauta, una ayuda para entender la realidad del capitalismo. Pero obviamente, una vez que uno entiende la realidad del capitalismo, dice que toda mi vida representa 3 minutos de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. No puedo yo tener el derecho quizá de protestar, que me quiten salud pública, que me quiten por lo menos lo mínimo que puedo tener para vivir dignamente. Yo creo que el derecho a protestar está ahí, en la libertad popular que quiero reivindicar. La libertad popular, que es lo que nosotros, sectores populares, y yo me reivindico como sector popular, debemos luchar y debemos de una vez quitar ese mito de que la libertad es la libertad del capital. Debe ser la libertad de los sectores populares que históricamente han sido oprimidos, pero que hoy, creo yo, tienen la oportunidad de generar incluso una solidaridad a nivel internacional. Les recordamos que si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, se acercan nuestros compañeros de protocolo, la escriben y se las vuelven a entregar. Preguntas las hacen llegar acá y al final de las presentaciones se procede a las. Es fácilmente porque, a confesión de parte, relevo de prueba. A mí no me interesa el progreso. Efectivamente, ese es el problema grave, que a los comunistas no les interesa el progreso y por eso no producen nunca progreso. Porque a mí sí me interesa el progreso, y mucho. La pregunta sobre la acumulación de capital es fascinante, porque al final, ¿capital qué es? Cada dólar que ustedes tienen en el bolsillo es capital. ¿Y vamos a condenar la acumulación de capital? Pues lo que estamos diciendo es, estamos condenando el tener más dinero. ¿Y saben ustedes una cosa? Solo hay una manera de salir de la pobreza: generando y acumulando riqueza. Y el capital es riqueza. Y si no acumulamos riqueza, jamás saldremos de la pobreza. Así que la pregunta clave es que cuando se ataca el capital, se está atacando la creación de riqueza. Y por eso el comunismo nunca genera riqueza, porque odia la riqueza, odia la acumulación de capital. Sea la acumulación de capital de cada uno de ustedes o sea la acumulación de capital de quien pone una empresa. ¿Saben ustedes? Al final la pregunta es mucho más dramática, porque si no hay acumulación de riqueza, no hay creación de riqueza. Y si no hay creación de riqueza, no hay empleo, no hay trabajo. La pregunta clave es, ¿ustedes quieren trabajar cuando termine la universidad? Pues si ustedes quieren trabajar para cuando termine la universidad, necesariamente tendrá que haber empresas creadas para que les puedan dar trabajo. Y para crear una empresa habrá que poner sobre la mesa $10.000 para crear una pequeña empresa o $1.000.000 para crear una gran empresa. Y si ustedes atacan el capital, atacan la acumulación de capital, no habrá empresas y por tanto ustedes no tendrán empleo. Es tirarse piedras contra su propio tejado. Porque al final la ecuación es bastante básica. Si no se acumula riqueza, no se sale de la pobreza. Es necesario que las empresas tengan capital para poder invertir. Y frente a esto, ¿cuál es la retórica o la solución del comunismo? No me interesa el progreso. Pues a mí sí me interesa el progreso, y mucho. A mí sí me interesa que ustedes tengan trabajo. No, pero el trabajo es explotación. Es que cada una de esas personas honradas que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar a una empresa están siendo explotadas. Son tontos y no lo saben, pero menos mal que vienen los redentores comunistas a decirles que son tontos y no lo saben y están siendo explotadas y les vamos a redimir. ¿A redimir cómo? A redimir en un sistema de opresión como es cada vez que a los comunistas se les da poder y acaban teniendo la riqueza. Esa es la tragedia real de lo que estamos hablando.
Así que sí, yo claro que reclamo el capital, y claro que reclamo la acumulación de capital, y claro que reclamo que las empresas puedan ganar dinero, porque si las empresas no ganan dinero y no tienen utilidades, ¿sabes qué ocurre? Que tienen pérdidas, y si tienen pérdidas no hay empresas, y si no hay empresas no hay empleo. Aquí la pregunta clave es ¿qué nos puede llevar a tener un Ecuador mejor? Y no es atacar el capital, precisamente. Precisamente, ¿saben ustedes qué países ofrecen mejores salarios? Aquellos donde hay mayor acumulación de capital. No hay un enfrentamiento, una lucha de clases, una dicotomía irreconciliable entre trabajadores y empresarios. Es exactamente al revés. Si no hay empresas, no hay empleo. Tan sencillo como eso. Si no hay capital, no hay empresas. Necesitamos exactamente lo contrario. ¿Por qué Ecuador no prospera más? Porque no hay inversión extranjera directa, porque no hay libertad económica, porque no hay acumulación de capital, porque no hay prosperidad, porque la acumulación de capital tan importante es la del empresario que consigue invertir, como la de cada uno de los trabajadores que consiga ahorrar dinero y comprarse una casa, que también es capital, que consiga ahorrar dinero y comprarse un carro, que también es capital. Todo eso es la acumulación de capital. Bendita acumulación de capital. Ojalá pueda cada uno de ustedes acumular mucho más capital. Ojalá pueda yo acumular mucho más capital. Ojalá los empresarios del Ecuador pudieran acumular mucho más capital. Porque ese es el único camino al progreso, que es algo que a mí realmente sí me preocupa. Muchísimas gracias. A partir de este momento vamos a iniciar con las réplicas. Cada uno tendrá derecho a 3 réplicas con el tiempo de igualmente de 2 minutos. John empieza su réplica a partir de su primera palabra. Bueno, me sorprende que en este debate yo haya sido el que haya citado más autores austriacos. Ahora, ¿por qué soy enfático en esto? Porque ¿cómo definimos el capital si no tenemos una clara de qué es el capital? Capital es igual a dinero. Si capital es igual a dinero, entonces, ¿desde cuándo la sociedad es capitalista? Hay una falla conceptual y teórica, a mi parecer. Pero no voy a hablar en eso, quiero ser más concreto. Hablamos de empleo. ¿Quién genera más empleo en este país? 70% del empleo, empresas de 1 a 9 trabajadores. No con esto estoy diciendo que seamos no capitalistas, pero lo que yo digo es, ese mito de que la inversión extranjera directa va a venir y nos va a sacar y hay que liberalizar la economía, no es tan simple. De hecho, como economía, en términos históricos, nuestro país solamente recibe inversión extranjera directa para sectores extractivistas. ¿Por qué admitamos? O sea, dentro del capitalismo mundial somos parte de la periferia. Y los grandes capitales, históricamente, ¿a dónde han ido? Sectores petroleros, sectores bananeros. Hacia allá se han movido los grandes capitales, ya en la historia, saliendo los datos. Entonces, yo creo que no podemos dejarnos llevar por esa pretensión del conocimiento. De que no, yo creo, el resto son tontos, pero yo creo que el libre mercado funciona, entonces apliquemos el libre mercado. ¿Cómo así? O sea, ¿quién tiene ese conocimiento suprahumano para saber que el libre mercado siempre funciona? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿quién les dice que tienen que trabajar en empresas necesariamente capitalistas? Si la universidad pudiera hacer una reforma profunda en donde los proyectos de titulación, por ejemplo, les ayudaran a vincularse con sectores colectivos, con sectores comunales y pudieran generar procesos productivos allá, estarían trabajando sin necesariamente vincularse al capitalismo. Esa es una gran mentira. Creer que el capitalismo es la única alternativa de trabajo y de empleo. No lo es. Muchas gracias. En primer lugar, no, capital no es igual al dinero, pero el dinero sí es capital. Por tanto, es importante hablar de dinero. En segundo lugar, nos dice, es que las empresas de 1 a 9 empleados también son empresas capitalistas. También el pequeño negocio que invierte $1.000, $5.000, $10.000, también eso es capital y también es una empresa capitalista. También tiene una relación con los empleados, también tiene una relación con los clientes, también se prueba en el mercado, también produce, también intenta innovar. Luego eso es capitalismo. Y el problema de Ecuador es que esas empresas no pueden escalar más porque las trabas burocráticas son muy grandes. Nos dice, no es que yo creo, esto es fascinante, no se nos ha presentado ni un solo caso en que lo que se intenta aplicar, el comunismo ha funcionado. Tenemos más de 40 casos, 150 años de historia, 100 millones de muertos
que evidencian que no funciona. Y tenemos el caso de los únicos países que han prosperado en la humanidad, aquellos países que tienen mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores empresas, más innovación, más esperanza de vida, que sí han funcionado gracias a tener más libertad económica, gracias a tener un sistema mucho más libre y gracias a tener un sistema capitalista. Sin embargo, parece que aquí toda la historia de la humanidad no es ninguna evidencia. En los índices de libertad y de prosperidad no sirven para nada, porque yo creo que el capitalismo no puede funcionar o es horrible. Pues es exactamente lo contrario. Yo vengo aquí con toda la evidencia histórica de mi lado, por eso me siento mucho más tranquilo. Y al final volvemos a la pregunta. No le pueden dar trabajo, sino que vincular a sectores populares. Pero es que eso también es capitalismo. En el momento que vendes en el mercado, ya estás hablando de capitalismo. La pregunta es, ustedes van a tener perfecta libertad. Esa es la pregunta. ¿Ustedes quieren que les digan dónde tienen que trabajar? ¿Ustedes quieren elegir dónde poder trabajar? Porque que ustedes se quieren vincular al sector de la economía popular y solidaria, maravilloso. Pero, ¿y si ustedes quieren trabajar para una multinacional? ¿Y si ustedes quieren trabajar para una empresa de más de 10 empleados? ¿Y si ustedes quieren montar su propia empresa en el país 170 del mundo en el que es más difícil montar su propia empresa? ¿Por qué no se les deja libertad para eso? Muchísimas gracias, Luis. Tiene la palabra. En el momento que se ve en el mercado hay capitalismo. Libre mercado, no capitalismo, necesariamente. O sea, es un error conceptual. Ahí creo que estamos de acuerdo que es un error conceptual. No. O sea, el mercado ya. No, es que esto es importante porque podemos estar debatiendo de cosas que no necesariamente son iguales. Creo que eso estamos haciendo. Entonces, para mí no puede ser todo mercado capitalista. O sea, el hecho de que exista, es que ¿qué es mercado? Es el problema, ¿verdad? Cuando hay un mito, uno puede usar definiciones etéreas y con eso engañar a la gente. Engañar, disculpen el término, ¿por qué? Y no digo en este debate, digo en términos generales de la economía. Se usan al azar o se usan de forma muy genérica las palabras. ¿Qué tal un mercado donde no hay dinero, sino trueque? ¿Eso es capitalismo? Sí. ¿Cuándo hay capitalismo? Cuando hay capital, por lógica, ¿verdad? Y entonces de nuevo volvemos al problema, ¿qué es capital? Si el capital no acumula, no puede ser capital. ¿Qué tal si yo tengo un mercado en donde no hay acumulación? Entonces no es capitalismo. O sea, hay que usar simplemente la lógica. Si un mercado se da sin acumulación, no es capitalismo, porque el capital busca acumular, busca ganancias. ¿Qué tal si yo tengo un mercado sin fines de lucro? Eso es capitalismo. No puede ser capitalismo. Entonces ahí tenemos un problema. Nuestra concepción de capitalismo no es la misma. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Si se dan cuenta, o sea, llegamos a un debate estéril, porque ni siquiera aclaramos nuestros conceptos. Pero aquí hay una diferencia. Yo me he tomado la molestia de entender, sigo tratando de entender a los mismos austriacos, su concepción de capital. En cambio, muchos de los críticos del marxismo nunca se toman la molestia, siquiera de entender la concepción del otro. Entonces siempre estamos en estos debates en donde la gente termina enredada sin saber qué pasa. Colegas, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Efectivamente, no se dejan engañar por las falacias del marxismo que llevan más de 150 años emitiendo. Es maravilloso, porque es una cosa mía de ser etéreo y en un debate que se nos convoca definiendo el marxismo, todavía no se ha concretado cuál es la propuesta alternativa. Todavía no se nos ha dicho, más allá de criticar este supuesto horrible capitalismo explotador en el que millones de personas desean ser explotadas, esto es, desean trabajar, todavía no se nos ha dicho qué puede haber más allá de esto. Es todo. A mí se me acusa de etéreo, pero no hay absolutamente nada concreto. Y hay que definir los términos, maravilloso. Definamos los términos clásicos del marxismo: dictadura del proletariado, tan querido por el marxismo durante siglos; revolución, tan querido por el marxismo durante siglos. También podemos hablar de esas definiciones. El capital no busca nada. Esa es la falacia de el señor capital, como si fuese un ente. El capitalismo, el capital, son todos ustedes. Es la señora de la esquina que tiene un pequeño negocio y quiere ganar más dinero. Es cada uno de ustedes que quiere acumular capital, tener un poco más de dinero para comprarse una casa. Es esa gran empresa que quiere vender más. Es aquel que quiere comprar algo porque lo desea. El capital no busca, no hay un concepto etéreo de capital. El capital es cada uno de nosotros que intentamos progresar en la vida. La pregunta es, en un libre mercado donde haya más libertad para comerciar, más libertad para crear empresas, más libertad para invertir, ¿podremos tener mejores oportunidades de vida? La respuesta es sí.
en ese concepto que todavía no se nos ha aclarado cuál es, que se supone que es este marxismo, que no es el de Marx porque se equivocó, que tampoco es el de ninguno de los casos que se aplicó el marxismo, pero de verdad que esta vez sí va a funcionar, porque todas las demás no funcionó, pero de verdad que esta vez sí. No sé que nos queda nada claro cómo todavía en ese concepto tendremos mejores oportunidades de vida. Pues ahí tenemos la evidencia histórica. Aquellos países que dan más libertad a sus ciudadanos para invertir, prosperar, generar empresas, prosperan más que ese concepto un poco extraño que todavía no nos ha quedado claro, que es el fascismo. Gracias, Luis, por favor. He tratado de ser académico por un instante, ¿no? Y vuelvo a ser académico. He revisado las tesis de von Bauer, de Ludwig von Mises, de Friedrich von Hayek, y sobre todo Hayek y von Bauer en especial definen al capital como tiempo. Esa es la definición austríaca, o sea, no. Vine revisando hace unos minutos antes de venir al debate. Entonces, no estoy mintiendo, les puedo dar la referencia de un artículo de Paul Samuelson llamado Summing Up, 1966, en donde él reconoce los problemas del concepto de capital. Entonces, este debate es mucho más profundo de lo que parece, porque estamos debatiendo contra un fantasma a este paso. Uno cree que capital es una cosa, otro cree que capital es otra cosa, y nunca vamos a quedar de acuerdo. ¿Cómo podemos decir que capital somos cada uno de nosotros? O sea, capital entonces es persona, pero a la vez capital es dinero, pero a la vez capital es máquina. Y entonces puede hacer una pregunta célebre: ¿cómo se mide el capital? El dinero. ¿Y cómo puedo medir el capital en dinero si los precios son positivos? No lo dije yo, una mujer, que de hecho a mí me encanta cuando las mujeres intervienen en economía, porque nos dejan descolocados a los hombres. Porque John Robinson hizo una pregunta muy facilita: ¿qué mismo es capital y cómo se mide? Y ahí surgió la controversia de los cambios, controversia que debería enseñarse desde el primer semestre de nuestras carreras de economía, para que no caigamos en este oscurantismo de no saber y terminar diciendo cosas que, disculpen, son falacias. Académicamente hablando, no puede haber capital siempre que hay mercado. El mercado tiene que ver con intercambio, no con acumulación per se. El mercado significa oferta, demanda y valor de cambio, que cuando el dinero se lleva a cabo del precio. Es muy distinto hablar de acumulación. Si ustedes intercambian regalos con alguien, están empezando este proceso de oferta y demanda. Cuando tú le das un regalo a alguien a cambio de un favor, estás intercambiando, y eso no es capitalismo necesariamente. Muchas gracias. Que los austríacos digamos que el tiempo es imprescindible para entender el capital no quiere decir que los austríacos digamos que el capital es tiempo, no es solo tiempo, es tiempo acumulado, es tiempo trabajado, acumulado. ¿Por qué? Porque nos pregunta el tiempo, porque el tiempo es lo que implica progreso, porque sin tiempo no hay progreso, que es uno de los conceptos que el marxismo nunca ha llegado a entender. En segundo lugar, cuando se nos dice que hay intercambio, para que haya intercambio tiene que haber propiedad privada, porque si yo te intercambio te tengo que intercambiar lo que es mío. Si te intercambio eso que es mío es mi capital, porque ya es de propiedad. No, el capital no es solo dinero, pero el capital es también dinero. ¿Cómo se mide el capital? El capital se puede contabilizar en dinero, pero no es solo dinero, o no es solo lo que se contabiliza, es otras muchas cosas. Y la complementariedad del capital, los distintos capitales complementarios, es el proceso de innovación capitalista. Se nos ha hablado de un debate, yo quiero hablar de ese debate apasionante, el debate sobre la posibilidad del cálculo en el socialismo, otro debate apasionante en la historia del pensamiento económico, donde quedó demostrado que el comité central, la planificación centralizada de la economía, no funciona y no puede funcionar. Y es un debate que además los propios que lo argumentaban desde el punto de vista de la Unión Soviética reconocieron que Mises tenía razón, que luego lo continuó Hayek y terminó el debate. Así que me parece apasionante. Lo curioso de todo esto es que A, todavía no se nos ha dado una definición de capital desde el otro lado, se nos ha dicho que es muy complicado, que es etéreo, pero ni una sola definición. B, todavía no se nos ha dado ninguna alternativa a un modelo de desarrollo capitalista desde el otro lado, se nos ha dicho que es horrible, pero del otro lado no se ha dicho cómo está. Y C, todavía no se nos ha explicado por qué este proceso de acumulación de capital, es decir, de que las personas puedan tener más, que puedan ser más ricas, se supone que es malo, es horrible o les puede perjudicar a todos ustedes. Cuando la inmensa mayor parte de las personas que yo conozco sí les gustaría acumular más capital, y cuando la inmensa mayor parte de las personas que yo conozco sí les gusta la propiedad privada cuando es la suya, no rechazan la que les tenga. Al final de este debate se nos tiene que empezar a poner alguna alternativa medianamente sobre la mesa, porque hablar de que es medianamente etéreo, de lo
horrible que es que las empresas ganen dinero. A mí me parece maravilloso que las empresas como Quebenzos tengan dinero porque es gracias a Amazon. Ojalá hubiese Amazon en Ecuador y podamos comprar online en un minuto y no tengamos que pagar tantos aduanas y aranceles. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que gira en torno a la lucha de clases. El contexto. La protesta y malestar social que actualmente sacude a Francia, Chile, Colombia, lo ocurrido el mes de octubre en Ecuador, ¿es una expresión de una lucha de clases en estos países o son tan solo una respuesta a realidades o medidas económicas concretas? En este punto inicia Luis. Bueno, como les he venido diciendo, son dos conceptos muy queridos por la izquierda. El primer concepto es lucha de clase y el segundo concepto es revolución. ¿Por qué? Porque, sepan algo, nunca los comunistas han llegado al poder gracias a unas elecciones libres y democráticas. Porque en realidad no creen en unas elecciones libres y democráticas. Lo llaman eso que llaman democracia burguesa. ¿Saben qué? Yo sí defiendo la democracia burguesa. Yo sí defiendo la alternativa de poderes. Yo sí defiendo que el gobernante sea aquel que ha sido más votado. Lo que pasa es que como los comunistas, desde tiempos de los bolcheviques, siempre han sido una minoría, intentan imponernos en nombre del pueblo a la mayoría. En segundo lugar, los comunistas llevan 150 años esperando esa llamada lucha de clases o esperando esa haga tiempo, des una vueltita y viene, como llevan tanto tiempo esperando, se han sentado en grandes cátedras o en grandes sofás para des estar una cómodos, vuelta porque y siguen vuelva, esperando. por favor. Y todavía no ha llegado esa llamada revolución social. Que se dé una vuelta y ahí y al viene. final, cuando se produce la subversión, aplauden con las orejas. Bueno, pues se lo voy a decir. Yo rechazo la violencia. Yo creo que en una democracia el poder se alcanza no por la lucha social, sino que el poder se alcanza en libres elecciones democráticas en las urnas y se respetan los resultados electorales. Por supuesto reconozco el derecho a manifestarse, el derecho a oponerse al gobierno, pero jamás reconoceré el uso de la violencia con fines políticos. Siempre voy a estar en contra de eso. ¿Qué está ocurriendo últimamente en el mundo? En el mundo lo que está ocurriendo, claro, que hay algunos pocos que también, en el mundo lo que está ocurriendo es que evidentemente hay descontento. Pero hay que distinguir muy mucho los descontentos. ¿Saben ustedes por qué? Porque Chile, el país que tiene algo más cercano a una economía de libre mercado en América Latina, ha eliminado la pobreza. La pobreza medida de manera objetiva. La pobreza medida con la medida universal. Chile tiene problemas, por supuesto. Vivir es un problema. Siempre va a haber quejas. Siempre va a haber problemas. La vida no es fácil. Pero les aseguro una cosa. Es mucho más fácil la vida siendo de clase media que estando bajo el umbral de la pobreza. Y eso es lo que ya se ha alcanzado en Chile. Podemos decir que en Ecuador se podrían cambiar muchísimas cosas, por supuesto, pero lo que no es posible es que tras 10 años de socialismo del siglo XXI reclamemos más socialismo, porque los problemas que estamos ahora es precisamente por exceso de socialismo, por falta de libertad, por exceso de gasto público, por falta de libertad comercial o falta de libertad. Así que aquí la pregunta es, ¿vamos a respetar la democracia o no? Y los marxistas y comunistas nunca han respetado la democracia. De hecho, eso es lo que les distingue de la socialdemocracia, una ideología con la que puedo estar en contra, pero que respeto profundamente. Porque yo sí respeto la democracia, y entre demócratas nos entendemos. En segundo lugar, la pregunta es, ¿qué alternativas se nos proponen? Esa sigue siendo la gran pregunta, porque podemos tirar piedras, cantar mucho, gritar mucho. ¿Qué alternativas se nos proponen? Cuba, Venezuela, Corea, ¿cuál es el modelo que queremos perseguir? ¿Dónde vamos a ir? Porque les recuerdo que acabamos de pasar por 10 años de socialismo del siglo XXI. No, pero es que eso tampoco era socialismo. Cachis mamá, nunca, cuando no funciona, nunca es socialismo. Siempre se autoproclaman socialistas, siempre defienden el aumento del Estado sobre la economía, siempre defienden la economía planificada, siempre atacan a la libre empresa, siempre atacan al capitalismo, pero nunca es socialismo cuando ven los resultados. El problema es que sí hemos tenido suficiente socialismo y ya estamos muchos demasiado hartos. De los que no respetan la democracia, de los que están constantemente reclamando el socialismo. Así que, y lo que les digo son palabras de los propios comunistas, porque lo de la dictadura del proletariado no me lo he inventado yo, lo del poder del pueblo o la toma del poder no me lo he inventado yo, todo eso está también en los textos clásicos del marxismo. Así que la pregunta es, ¿vamos a defender la democracia y vamos a defender la libertad? ¿Sí o no? Se lo acabo. John va a contar con 4 minutos para responder la pregunta. Martín, es su primera palabra. Nunca
gobierno marxista llegó al poder en democracia y con votaciones, ya con eso se pueden dar cuenta de qué tipo de argumentos están usando. ¿Y Salvador Allende? ¿Cómo llegó? Con elecciones populares. ¿Cómo lo sacaron? Muerto del Palacio de la Moneda. ¿Quién fue quien puso la dictadura en Chile en esos momentos? No fueron los marxistas, porque se llegó al poder por la ruta democrática. Muchos criticaron a Allende, no, pero ese es otro tema, pero el caso es que llegó al poder con la ruta democrática. Entonces, esa afirmación rimbombante de que nunca no es verdadera. Luego, no hay pobreza en Chile. ¿Por qué están protestando? ¿Por un garaje tal vez? Es decir, yo estuve en Santiago. Yo puedo darme este lujo de decir que yo estuve en Santiago hace unas semanas, en Plaza Dignidad, con otra gente, ahí. ¿Y por qué estaba marchando la gente? No porque eran clases medias, que estaban simple y llanamente tratando de mejorar sus condiciones de vida. Estaban marchando por cosas como esta. Esta es una bandera mapuche, de gente y poblados mapuche, que en estos momentos están protestando porque sus territorios son violados, porque hay mineras que están acabando con la vida allá. Hay personas, repito, en Santiago que viven en carpas. Y yo los vi, yo estuve ahí. Yo me tomé unas cervezas con unos amigos mientras los carabineros nos lanzaban bombas. O sea, no me van a mentir en esto porque yo lo viví, así como estuve también aquí en Quito. Y yo vi a mucha gente que protestaba porque sus condiciones de vida no son tolerables. Que se dé una vuelta y viene. ¿Qué futuro se le puede esperar? Acaban de ver a alguien que gana $500 al mes. Y ganar $500 Que se dé una vuelta y viene aquí al teatro, sí. Llegas a $240,000 en toda el comida. Que se dé una vuelta y viene. Entonces, realmente creo yo que no hay que usar argumentos falaces, porque Allende llegó de Acá le democracia. explico, Más allá de que estemos o no de acuerdo, es un ejemplo. Y la pobreza en Chile sí existe. Ya. Y es cruda. Y no solo hay pobreza. La violencia, ¿de dónde creen que viene? Conocí el caso, que por favor véanlo, porque es real, del amigo. Una chica que era payasita en Santiago. ¿Qué le hicieron? Carabineros. La detuvieron, después desapareció, después apareció muerta, torturada, la habían violado, la habían colgado. Eso es lo que pasa. ¿Y dónde viene la violencia? La violencia a veces nace ¿de qué? De que muchos grupos de poder, cuando llega la crisis, tienen que imponerse. Entonces, en un mundo violento, ¿qué debe hacer el desprotegido? ¿Qué debe hacer el desposeído? Aguantar y agachar la cabeza para que otros sigan acumulando. Entonces, la lucha de clases en esencia es la pugna, que es permanente, por el proceso distributivo. No es un tema de que solamente se dé revolución o no, siempre está ahí en el capitalismo, la pugna siempre existe. Que a veces sea clara, otras veces no, es diferente. ¿No es acaso violento tener que pasar toda tu vida trabajando, no poder comprarte a veces ni una casa propia, no poder tener ni lo más mínimo, no poder llevar a tus hijos a la universidad, tener que hacer que la gente trabaje antes de hora, porque no tienes ni siquiera ingresos? ¿No es eso más violento también? ¿No es violento acaso que el Estado quiera imponerte una vida que tú no quieres? El Estado en alianza con los capitalistas. La violencia nace de ahí. Entonces, colegas, repito una vez más, hay que apelar por la libertad y la libertad popular, porque esa es la libertad auténtica para los sectores oprimidos de la historia, nos guste o no nos guste. Me parece fascinante que el comunismo rechace las dictaduras. Me encantaría oír que rechaza la dictadura de Venezuela, me encantaría oír que rechaza la dictadura de Cuba, me encantaría oír que rechaza la dictadura de la Unión Soviética. Me encantaría oír que el comunismo sí que admite el sistema de elección democrática de los representantes, porque si no, eso sí que es violento y es la justificación de la violencia. En segundo lugar, los datos tienen que estar ahí para algo. Sí,
que Chile es el país de América Latina que tiene menos pobreza y que prácticamente ha reducido la pobreza de $2 diarios. Esa es la realidad y eso está ahí, le podrá gustar o no gustar. ¿Que vamos a encontrar casos de gente pobre en Chile? Por supuesto, pero que es el país que tiene menos pobreza y que ha reducido más la pobreza en América Latina, también y con mucha diferencia. Y los datos tienen que estar ahí para algo, porque nos preocupa la pobreza. Es fascinante que el comunismo, que por definición es la planificación estatal de la economía, que por definición es más favorable para el Estado, se queje de la violencia del Estado. Precisamente como rechazamos los liberales la violencia del Estado, rechazamos que haya el menor poder para el Estado. No puedo decir que nos parece fatal que el Estado sea violento, pero vamos a darle más poder al Estado. ¿Por qué? Porque lo único que les parece mal es que no son ellos quienes controlan el Estado. Por eso intentan tomar el poder. Aquí, al final, lo que está también, como se nos ha hablado ahora de que la resistencia violenta es legítima, pero antes se nos había rechazado a las FARC. Las FARC es una guerrilla comunista, dicha por ellos mismos y aplaudida por gran parte del comunismo de América Latina, como Alfaro o Carajo, que también fue aplaudido por gran parte de los marxistas de América Latina. ¿Y eso, violencia, nos parece mal? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes cuál es el problema? Que problemas en la vida siempre va a haber. Y el legítimo derecho a la protesta pacífica siempre va a haber. Estoy completamente de acuerdo. Pero el problema es qué alternativa proponemos. ¿Proponemos el modelo del comunismo o proponemos intentar generar más prosperidad para todos? Porque esa es la cuestión clave. Criticar es muy fácil y en la crítica nos ponemos todos de acuerdo. Y si yo les pregunto si hoy han tenido algún problema, seguro que tenemos algún motivo para quejarnos todos, sea por nuestra ex o por lo que sea. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué vamos a hacer en positivo. Y eso es lo que los marxistas nunca responden. Bueno, yo no me voy a quejar de mi ex, así que... me voy a concentrar en dos cosas. Primero, ¿qué es comunismo? O sea, también les pido que por favor evalúen ustedes de forma libre quién se está tomando la molestia de aclarar conceptos y autores. El comunismo se supone que es un estado último de la sociedad sin Estado. El fin del comunismo es que no existe el Estado. Por definición, comunismo, comunidad. Ese es el fin del comunismo. ¿Y las etapas intermedias? Bueno, ya voy a hablar de eso, pero estoy definiendo el comunismo. Esa es una, estoy tratando de ser riguroso en los conceptos. O sea, hablemos de las etapas intermedias, ¿de acuerdo? Socialismo, ¿qué es el socialismo? Diferente al comunismo. En el socialismo hay una etapa intermedia, donde, según lo que plantea Marx, debería haber la dictadura del proletariado, que dicho sea de paso, supuestamente es la mayor de las democracias. Ahora, yo no quiero detenerme en plantear, o sea, vean, me estoy deteniendo básicamente a aclarar los conceptos del contrincante. Discúlpenme, o sea, hay que ser rigurosos. El comunismo no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la liberación del Estado. Uno, y dos, en el socialismo, si bien los 10 puntos del manifiesto del Partido Comunista, una de las cosas principales o de las primeras que se pedía es que se acabe, por ejemplo, el trabajo infantil. Eso está ahí. Lean. Entonces, ahí van a ver cuál era el carácter y cuál era la lógica de ser del socialismo. Muchas gracias, John. Fascinante esta aclaración de conceptos en la cual una dictadura es la mayor de las democracias. Y tenemos que tratar con estas ruedas de molino, hacer como que eso, claro que sí, lógico. Para llegar al comunismo, los propios comunistas dicen que hay que pasar por un estadio intermedio que es el socialismo. Nunca se alcanzó el comunismo sobre ellos mismos, siempre se queda en el estadio intermedio. El estadio intermedio, que es el de la dictadura del proletariado, el de todo el poder para el Estado, porque sí, ellos mismos lo dicen. Ahí está la realidad de lo que se logra. Claro, es que es muy bonito hablar de bellas palabras, queremos acabar con el trabajo infantil, pero la realidad es que es en las sociedades capitalistas las que ha producido el mayor nivel de riqueza el que efectivamente acabó con el trabajo infantil. Es efectivamente la creación de riqueza es lo que nos permite vivir mucho mejor y lo que nos permite llegar mucho más allá.
¿Cómo dicen los propios comunistas que hay que llegar al comunismo previo al socialismo? Con la toma del poder. Ellos mismos lo dicen reiteradamente y no admiten la democracia burguesa. Es curioso porque tampoco se nos ha escuchado, por supuesto, si lo quieren oír de mi parte y lo de reitero, rechazo toda dictadura, todavía no se nos ha escuchado de la otra parte decir ni cuál es el modelo, ni si le parece bien el modelo cubano o venezolano, que son la aplicación de estas mismas ideas según su misma retórica. Por eso existía la expropiación, porque había una crítica a la propiedad privada. Por eso el tamaño del Estado aumentó de manera drástica. ¿Y cuál fue el resultado? El de siempre: miseria y muerte. Ese es el problema. Al final, la cuestión clave que se nos está planteando es: todavía no hemos oído ni una sola alternativa, todavía no hemos oído nada de lo que está, y yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Claro que hay derecho a la protesta pacífica en cualquier lugar, pero también es obligatorio en una democracia presentar alternativas. También es obligatorio en una democracia ser propositivo. Yo propongo más libertad. Yo propongo que Ecuador, que está entre los últimos países del mundo en libertad económica, pase a estar entre los primeros. Yo propongo un modelo donde pueda haber mucha más inversión extranjera, muchas más empresas, mucha más prosperidad. Gracias. Aparte de que Marx estaba en contra del trabajo infantil, también Marx reclamaba que se reduzca la jornada laboral de 12 a 10 horas. En el Capital se menciona eso. Les invito a revisar, por ejemplo, el capítulo sobre la mecanización. ¿Y cómo creen que se logró que, por ejemplo, se reduzca la jornada laboral? Con protesta no violenta, pacífica, implorándoles a los capitalistas y a la burguesía que por favor reduzcan la jornada. Donde en el mundo real grandes grupos económicos dominan en el Estado y hacen y deshacen con el poder en el mundo real, ¿cómo se pueden conseguir mayores logros para los sectores populares? Históricamente ha tenido que ser así. ¿A quién creen que le gusta recibir un bombazo en la cara y perder un ojo? A nadie. Pero el problema es que llevan a condiciones extremas en donde la gente o hace eso o jamás va a tener oportunidades de cambiar su vida. Hasta cierto punto, muchas luchas sociales son luchas hasta de subsistencia, de supervivencia. Piensen lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. Mueren líderes sociales en cada momento. ¿Y qué deben hacer ellos? ¿Aceptar la muerte a causa de grupos paramilitares o tener el derecho a protestar? Y cuando protestan, caminando pacíficamente, reciben hasta balazos por parte de la fuerza pública. Vean un caso que sucedió en Colombia. Entonces, en mi próxima réplica hablaré de alternativas, no se la pierdan. Pero quiero terminar aclarando algo más. No se puede seguir creyendo en bellas palabras, ¿de acuerdo? Entonces hablemos de la crudeza de la realidad. Y la crudeza de la realidad es que si no hay cambios sociales drásticos, muy difícilmente el estilo de vida de ustedes, mío, será diferente. Yo he empezado diciendo que el marxismo es una ideología violenta. Y ha quedado perfectamente demostrado cuando se dice ha tenido que ser así. Se sigue justificando la violencia. Yo no justifico la violencia. Yo creo que en democracia el poder se alcanza a través de los votos. Yo creo que en democracia los crímenes son juzgados por tribunales independientes. Yo creo que no es legítimo ejercer la violencia, así sea con fines disque bonitos o proclamados. Nos dicen, ¿cómo se alcanzó la jornada laboral de 8 horas? Fue Ford, en la primera fábrica, que alcanzó la jornada laboral de 8 horas cuando no era obligatorio legalmente. ¿Cómo se puede llegar a lograr mejores condiciones de trabajo? En aquellos países más capitalistas es donde hay mejores condiciones de trabajo. ¿O no preferirían ustedes trabajar en países como Alemania, en países como Japón, en países como Estados Unidos, donde hay muchas mejores condiciones de trabajo? ¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar? Las más capitalistas. Google, Facebook, Apple, las mejores empresas para trabajar en el mundo puramente capitalista. Lo que nos hace falta es necesariamente más capital. Así que aquí la pregunta es, ¿está justificada la violencia? Esa es una pregunta clave. ¿O en democracia la protesta ha de ser pacífica y legítima? ¿En democracia está justificado el intentar imponer lo que a nosotros nos parece mal sobre la mayoría de los ciudadanos?
¿Está justificado el que nosotros, porque ejercemos más la violencia, tenemos más derecho a imponer nuestras ideas? Porque eso es lo que han hecho siempre los marxistas o los revolucionarios. Yo estoy convencido de que no. Yo estoy convencido de que tenemos que intentar convivir en un proceso pacífico. Un proceso pacífico que en el ámbito económico significa ser contratado o llegar a contratos libres y voluntarios, y en el proceso político significa elegir a los representantes por elecciones libres, democráticas, abiertas y, al ser posible, sin fraude, no como algunos izquierdos de América Latina suelen ganar las elecciones. Eso es lo que yo estoy proponiendo. La pregunta es si de verdad se justifica la violencia, sí o no. Finalmente, yo soy última réplica. Como lo ofrecido es deuda, alternativas. Sin ningún empacho. Revisen el plan económico de la CONAIE. Y si bien es cierto, no estoy de acuerdo en todos los puntos, es la primera vez que se logra construir un plan económico y tiene cierto espacio frente a la arremetida del Fondo Monetario. Les doy una propuesta fácil. ¿Por qué nos oímos el impuesto a la renta a los grupos económicos? Ah, no, es que más impuestos va a hacer que estos grupos se vayan. ¿Saben ustedes cuántos países tienen tasa de impuesto a la renta más alta que el Ecuador? Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de impuesto a la renta de Brasil? 34%. ¿Cuál es la tasa de impuesto a la renta de Australia? 30%. ¿Cuál es la tasa de impuesto a la renta de Japón? 30%. México, 30%. Mónaco, 33%. Perú, incluso hay 29,5%. Emiratos Árabes, 55%. Entonces, ahí tienen una propuesta. ¿Por qué no se les sube el impuesto a la renta a los grandes grupos económicos? Y de paso, bajemos de a cero el impuesto a la renta a las pequeñas empresas. Ahí tienen una propuesta muy concreta. Y eso podemos plantearles más. Pero vean, el tema de fondo es ese. Se pueden plantear propuestas, se pueden plantear alternativas, pero lo más importante es recuperar la planificación de nuestra economía. En estos momentos que se le deja a la deriva todo, tranquilamente puede terminar pasando que la dolarización colapsa. Necesitamos tener ciertas guías, ciertos planes. Y el último punto de la CONAIE, de ese plan, que de hecho no es de la CONAIE solamente, es de un grupo de sectores populares, dice: llamamos y convocamos a que se cree un lugar para hacer un plan económico donde todos propongan sus alternativas. Eso dice el plan. Entonces, en realidad sí hay alternativas. Ahora vamos a pasar a la primera ronda de preguntas hechas por el público. Primero, responder las preguntas. ¿Dónde está? La pregunta es: ¿cómo se justifica el Espérame, ya salgo. Espérame. expansión del capitalismo? Y otra pregunta: ¿qué opina de los bloqueos económicos de los países centrales prósperos a los países periféricos? ¿Qué tanto influyen estos bloqueos en los países emergentes? Sobre la segunda pregunta, voy a ser muy claro. Soy muy partidario del libre comercio, siempre y en todo lugar. Yo no entiendo cuando se me habla de bloqueo centro-periferia, esa dialéctica de la Flaxo de hace tantos años, ya bastante absurdo. Sobre la segunda pregunta, que es ¿qué opino de los costos? Claro que sí. Claro que el crecimiento económico tiene costos, y claro que hay problemas, y claro que hay contaminación. La pregunta no es esa. La pregunta es: ¿pretendemos que los costos superan a los beneficios? ¿Pretendemos dar al traste con todo el modelo? La pregunta es: ¿cuál es el modelo alternativo? Porque nadie contaminaba más que la Unión Soviética, que supuestamente era un modelo socialista. Entonces, claro que en el proceso de desarrollo puede haber contaminación, porque no podemos vivir en una Arcadia feliz. La pregunta es si vamos a responder a cosas claras. Quiero replicar, porque claro, en la última palabra no se me ha dejado, dos cosas. En primer lugar, no me sorprende nada que la solución de un socialista a todos los problemas sea subir los impuestos. Llevan constantemente aplicando lo mismo con escasos resultados. En segundo lugar, lo de aplicar un plan económico era exactamente, no sé si les suena, Plan Nacional del Buen Vivir, 2009, 2014, 2017, hemos tenido varios planes nacionales. Lo de planificar en ejemplares la economía ya lo intentamos. Ya lo intentaron en Rusia, ya lo intentaron en Venezuela, ya lo intentaron en Cuba, y falló. No sé si se acuerdan, a lo mejor son muy jóvenes, pero falló, les aseguro que falló. Muchísimas
gracias, Luis. Se les recuerda a todo el público que todavía pueden redactar sus preguntas y hacerlas llegar acá a mesa. John, tenemos la siguiente pregunta, va a tener un tiempo máximo como 4 minutos para responder. Bajo la síntesis marxista, se busca una igualdad de resultados como medio para disminuir la desigualdad. Entonces, ¿todos debemos ganar lo mismo sin importar el trabajo o rol que desempeñemos? Bueno, pediría que me dieran la referencia exacta, porque hasta donde yo conozco, esa no es la idea, o sea, no se quiere que todos ganen por igual. De hecho, hay que ser muy claros y categóricos. Lo principal de la obra de Marx versa sobre cómo funcionan las mecánicas del capitalismo. ¿Por qué se llamaría el capital su obra? Pues obviamente porque el capital habla del capitalismo. Ahora, ¿qué propuestas y demás alternativas debe haber en un sistema no capitalista? Es un tema abierto. No hay que mentir, es un tema abierto. Porque Marx, vean, si se manda casi 3.000 páginas y más en el Capital, y ni siquiera el Capital lo termina, obvio que va a dejar ideas sueltas. Entonces, por ejemplo, ahí decir que el socialismo y los socialistas buscamos que todos ganen por igual, es mentira. Yo, por ejemplo, hago doble o triple esfuerzo de lo que podría estar haciendo con el sueldo que tengo, y sin embargo no me interesa ganar más. Es verdad, o sea, la gente que me conoce y conoce a muchas otras personas sabe que no todo el mundo quiere ganar más. Entonces, no necesariamente es eso. El sistema de incentivos no es solo dinero. Entonces, no queremos los socialistas que todos ganen por igual. ¿Cómo queremos que ganen? Habrá que hacer toda una planificación. La siguiente pregunta para Luis. Se dice que se decide estudiar para trabajar en una empresa y ayudar al empresario en su acumulación. ¿Es esto cierto o uno prefiere estudiar para mejorar las condiciones de vida de la persona y de su familia? Fascinante, porque son tres preguntas que no son contradictorias. Primero, el primer objetivo de estudiar es conocer el mundo, y el primer objetivo de estudiar es tener una mejor idea del mundo, entre otras cosas para no repetir los errores del pasado como el socialismo o el comunismo. En segundo lugar, el objetivo de estudiar es estar mejor formado para poder contribuir a los demás. Y una vez que uno contribuye en la economía de mercado, es decir, ofrece aquello que mejor puede hacer y los demás valoran, y como los demás valoran, le retribuye con un salario, uno gana más dinero. Y cuando uno gana más dinero, puede vivir la vida que desee o ayudar a su familia a vivir la vida que desee. El dinero que pueda y quiera ganar, eso es completamente libre. Y en tercer lugar, además, el empresario consigue tener más dinero que puede reinvertir en el proceso de acumulación e innovación capitalista que permite que haya todavía más progreso y más prosperidad. Aquí la diferencia fundamental es que estamos acostumbrados a vivir en el esquema marxista de enfrentamiento, por el cual si uno gana más, yo gano menos. Y eso es simplemente falso. La riqueza en la humanidad se multiplica. Cada vez somos más ricos. Y el hecho de que yo gane dinero trabajando no quiere decir que el empresario gane menos. Y el hecho de que el empresario gane más no quiere decir que el trabajador gane menos. Y el hecho de que el comerciante gane más no quiere decir. Pregunta, ¿ustedes cada vez que compran sienten que están engañando al vendedor? ¿Ustedes cada vez que van a trabajar sienten que están siendo explotados por el capitalistas? ¿Ustedes conocen a alguien que tenga un pequeño negocio, que tenga una empresa? ¿Ustedes han conocido miles o cientos de empresarios seguro en su vida? ¿Creen que la señora de la esquina que tiene una pequeña tienda explota a su empleada? Es que ese mundo de concepción marxista de enfrentamiento de explotación no es la realidad. No es como vivimos. Y ahí se me ha hecho la pregunta partiendo de la base de que el empresario gane más es negativo para el empleado, que el empleado gane más es negativo para su familia o negativo para el consumidor. Pues así, en la economía es el proceso de coordinación donde todos podemos ser más ricos en el medio plazo. Muchísimas gracias, Luis. La siguiente pregunta va para John. ¿Cómo podemos hacer si las pymes quieren vender más, crear más empleo y más producción si nos limitamos al mercado nacional y no nos abrimos al mercado mundial? ¿Qué opina de la ley de fomento del banano y otras regulaciones que en sí mismas han formado monopolios en sectores como el banano, el cacao y el camarón? Ok, en primer término, una pymes, si le abrimos el mercado
¿sí? Tendría que multiplicar de forma muy grande su producción para poder, por ejemplo, hacer exportaciones a Estados Unidos. Quien realmente ha estado en esos mundos y sabe algo de esos temas, sabe que una escala muy pequeña a veces impide incluso poder hacer exportaciones. O sea, es la realidad. Aparte que hay un montón de otros requisitos que se ponen para los pequeños o medianos exportadores. O sea, el proceso no es tan fácil. Y de hecho, seamos claros, les invito a leer, voy a permitirme una cuña publicitaria, un libro que se llama Los campos del comercio, de quienes hablan, en donde todo el libro habla justamente de cómo el comercio exterior de este país es dominado por muy poquitos grupos económicos, que cuando ya firmamos el TLC con la Unión Europea el 11 de noviembre de 2016, resulta ser que ya empezaron a concentrar más mercado. La lógica, ¿cuál es? Si nosotros nos abrimos al mundo, con la estructura económica que tenemos, ¿cómo podemos creer que una pymes va a poder competir contra otros sectores externos? Pongámosle a pelear a un peso completo con un niño de 4 años. ¿Cuál será el resultado? Entonces, con esto no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que hay que incentivar a la ineficiencia productiva ni demás. Lo que digo es hay que ser realistas. Y siendo realistas, ¿qué exporta el Ecuador hoy? ¿Qué tenemos que interesa al resto del mundo? Productos primarios. Es lo que somos. Si el mercado interno no es lo suficientemente grande, ¿saben qué hay que hacer? Direccionar compras públicas. Direccionar compras públicas y hacer que, por ejemplo, desayunos escolares nos provean pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, sobre todo empresas locales. Necesitamos uniformes, perfecto. Que la señora que está viviendo cerca de la escuela se dedique a producir los uniformes. Que se generen procesos comunales de producción y que el Estado tenga que intervenir. Pero vean, esto ha sido nuestra historia de vida. ¿Cómo ha funcionado el país? No solamente ahora, siempre. Depende del Estado. Porque para colmo de males, el resto de la estructura productiva es súper débil. Entonces yo no estoy diciéndoles nada del otro mundo, estoy diciéndoles la realidad. Hablan del mercado. ¿Qué va a suceder? Digamos que firmamos TLC con China, como algunos quieren. Ejemplo. ¿Qué va a suceder con los productores textiles que ahorita mismo ya sufren con los chinos? Entonces, simple y llanamente, colegas, ir a lo concreto. Y lo concreto es que nuestro comercio exterior, incluso ahí hay alta concentración de mercado. Y el comercio interno, igual, alta concentración. Entonces, eso genera muchos problemas que vuelven muy difícil creer que si se deja el mercado, entre comillas, libre, vamos a poder tener prosperidad, más empleo y demás. Es más complicado que eso. Y de nuevo, para dar una respuesta definitiva, hay que planificar, hay que medir, hay que analizar, hay que estudiar. ¿Por qué surgió la carrera de economía en esta facultad? Porque originalmente se buscaba que esa carrera ayude a crear la planificación y las riendas para que este país salga adelante. Entonces, ese es el objetivo. Porque en caso contrario nos quedamos con estas ideas abstractas de libertad, libre mercado, que simple y llanamente vean, vayan a los datos. Vayan a los datos y vean cómo alrededor de 60 grandes exportadores controlan más de la mitad de lo que exportamos, más de la mitad, casi, bueno, 40% de lo que importamos. Vean los datos de quienes concentran nuestros mercados locales. Altos niveles de concentración. Entonces, no podemos pedir competencia perfecta en ese sentido. Entonces, colegas, básicamente a lo que yo quiero llegar con esta pregunta es: hay que hacer análisis concretos. No dejarse llevar por ideas muy amplias, nebulosas, y peor aún, cuando tienen miedo a usar hasta las matemáticas. ¿Cómo se puede generar acumulación de capital en un país que nació en un contexto en el cual el poder económico y político es acumulado en pocas familias que se mantienen hasta la actualidad? Precisamente porque no hay libertad. ¿Ustedes tienen algún problema con que los grandes grupos empresariales del país acumulen mucho poder? ¿Saben ustedes qué sería lo que más temiesen? Que viniese la competencia extranjera. En ese momento empieza a haber competencia, en ese momento empieza a haber más eficiencia, en ese momento no se puede acumular tal cuota de mercado. Lo que no se puede es con una mano criticar que haya acumulación en todo, por otro lado, ser uno de los últimos países del mundo en el índice de libertad económica.
porque si no hay libertad de competencia, ¿quién va a competir contra los grupos ya instalados? Nadie. Precisamente lo que necesitamos es todo lo contrario, es mayor libertad económica para que la crítica a la concentración de capital se elimine y pueda hacer. Es maravilloso que se nos siga hablando de planificar, pero otra vez se nos ignora completamente todos los procesos de planificación, desde los procesos de planificación con los planes quinquenales de la Unión Soviética hasta los propios procesos de planificación con las EMPLADES, que era precisamente el organismo de planificación, con el Plan Nacional del Buen Vivir, que era precisamente una planificación centralizada de la economía, una definición de socialismo bastante neutra. Y lo que es curioso es que todos los procesos de planificación han salido mal, pero de verdad que esta vez va a salir bien. Esta vez sí, si dejamos al que propone una planificación, esta vez sí. ¿Saben ustedes por qué la planificación no sale bien? Porque cree que ustedes son hormigas, cree que ustedes son piezas en un tablero de ajedrez, que la gran mente, el Politburó, el gran gurú, puede definir cuál va a ser la gran industria del futuro. Y puede decidir, porque tienen gran visión. La maravilla del capitalismo es que hay miles de personas fracasando, miles de personas intentando nuevos procesos productivos, y muchos de ellos fracasan, y nadie sabe cuál es la clave, nadie sabe cuál será la empresa que en el futuro tendrá éxito, nadie sabe cuál será. Miles de personas lo intentan, muchas fracasan, pero algunas aciertan. Y las que aciertan producen riqueza, empleo, bienestar, en un proceso de innovación constante. No es ese gran gurú que llega al EMPLADES a manejarlo el que decide o el que se cree que puede controlar, manejar o medir la economía como un gran sabio todopoderoso, tomando la decisión por la libertad de los demás. Aquí la cuestión es que Ecuador es uno de los países del mundo que tiene menor libertad. Por tanto, no hay competencia contra esos grandes grupos empresariales. Por tanto, no hay capacidad de innovar. Por tanto, cada uno de ustedes lo tiene prácticamente imposible, porque Ecuador es el país 170 del mundo de facilidad para generar una empresa. Cada uno de ustedes lo tiene prácticamente imposible para generar una empresa que sea una amenaza contra esos grandes grupos empresariales. ¿Quieren ustedes tener más innovación y más creatividad? Consigamos que en lugar de ser el país 170, seamos el país número 10. Verán cómo ahí sí que empezarán a surgir muchas empresas, algunas que podrán ser de ustedes mismos, algunas que les podrán dar empleo a ustedes, lo cual me alegraría mucho. Al final, la cuestión es, vamos a planificar porque somos muy técnicos. Todas las veces que lo hemos hecho en el pasado hemos fracasado estrepitosamente. Pero de verdad, que esta vez sí que lo sabemos. O sea, vivimos en Ecuador. ¿No tenemos recuerdo de cuando nos decían que planificaban la economía? ¿No se acuerdan de cuando se decía que era el socialismo del siglo XXI? ¿No se acuerdan del gobierno técnico que planificaba la economía y las industrias del futuro? ¿No se acuerdan del cambio de la matriz productiva? ¿Y todo eso qué? ¿No ha servido para nada? Todo ese fracaso reiterado y profundo, ese atentado contra la democracia y la prosperidad, no ha servido para nada, que ahora nos tenemos que creer que de verdad, que esta vez sí va a funcionar después de 150 años de socialismo, y efectivamente todavía no saben muy bien qué quiere decir, y cada vez que lo intentan producen dictaduras y muertes, pero esta vez sí que nos lo tenemos que creer que va a triunfar. Todos esos 100 millones de muertos no han servido para nada, toda la miseria que se ha generado en Ecuador en este tiempo no ha servido para nada. Muchísimas gracias. Hemos terminado con la ronda de preguntas y les vamos a solicitar a cada uno de nuestros ponentes que nos den una conclusión global de lo que hemos hablado esta tarde. Como tiempo máximo tendrán de 3 minutos y vamos a comenzar con la intervención de John. ¿Quién tiene plata en el capitalismo es libre? Quien no tiene plata en el capitalismo no es libre. Así de simple. Y si no me creen, vean sus bolsillos. 1, 2. La planificación es mala. Hasta la Reserva Federal de Estados Unidos trata de más o menos planificar los impactos de un cambio en la tasa de interés. Y por cierto, estoy de acuerdo. No se puede hacer planificación creyendo que uno es el saberlo todo. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y por qué no abrimos y que la planificación también sea popular? ¿Por qué no llevamos a los planificadores a los territorios? ¿Por qué no vamos a los territorios y conversamos con la gente y que sea la gente la que planifica? Democráticamente. Y tratemos de ayudar a coordinar a la gente. Es que ese es el problema de los economistas.
Los economistas creen o que lo saben todo o que no sabemos nada de que el libre mercado haga todo. Los economistas, vean, ojalá seamos algún día como los odontólogos, así de humildes y útiles. A veces somos rimbombantes e inútiles. Entonces, colegas, ¿cuál es el punto? La planificación, no he dicho nunca que tiene que ser desde el Estado ni desde un burócrata. ¿O lo digo? No, ¿verdad? La planificación puede hacerse, y de hecho hay procesos de planificación desde los territorios, con la gente, preguntándole a la gente cómo cree que resuelve sus problemas, y luego sistematizarlo, y luego darle un orden, y luego conversar con otros sectores, crear planificación popular. Porque yo estoy completamente de acuerdo que los sectores populares tienen las respuestas de sus problemas. Lo único que podemos hacer los economistas es tratar de darles una guía, tratar de ayudar a organizar las ideas, nada más. Hacer alguna estimación, algún cálculo, pero debemos hacerlo así, porque en cambio si nos quedamos a la expensa del libre mercado, vean, cuando se habla, vean el libre mercado como apaga la luz y deja que pase lo que tenga que pasar. Entonces, no podemos dejar, ¿por qué vamos a dejarnos de que alguien diga, apaga la luz, confía, el libre mercado lo va a arreglar? La mano invisible de Adam Smith, y ojalá no se te la metan por donde no se debe. Es decir, colegas, la planificación no significa dar el poder a un burócrata. Al menos como yo creo en la planificación, es que nosotros desde abajo planifiquemos nuestras vidas y coordinemos justamente. Ese es el objetivo. Y eso es socialismo. El poder desde los trabajadores, desde los sectores populares, planificando sus vidas y coordinándose unos a otros. Y repito, ¿por qué hacemos eso? Porque no se puede creer en esa libertad abstracta del mercado que no se sabe qué mismo, cómo nos surge. Se debe creer, y repito una vez más, en la libertad popular. Es la única libertad real a la que podemos aspirar. Porque en caso contrario, estaremos condenados a escuchar a otros como son libres, pero nosotros no. Pues yo estoy perfectamente convencido de que ustedes son libres. Ustedes eligen aplaudir lo que quieren aplaudir y eligen no aplaudir lo que no quieren aplaudir. Ustedes eligen venir a este debate o no eligen venir a este debate. Y ustedes pueden elegir, si quisieran, votar en plan de la CONAIE o no votar en plan de la CONAIE. Y luego veremos si en una democracia representativa y real se puede llegar a aplicar ese plan. Yo sí que creo que ustedes son libres. El problema es que no son tan ricos o tan prósperos como nos gustaría. El problema es que no son tan libres o prósperos como nos gustaría. ¿Y cómo podríamos llegar a ser tan libres o tan prósperos? Esos supuestos países que tienen la luz apagada, pero donde hay mucha más libertad y mucha más prosperidad y la gente tiene muchas más opciones, como en Ecuador. Esos son 129 países que tienen más libertad económica que el Ecuador. ¿Son un desastre, un caos donde todo el mundo se pega a todo el mundo? No, son sociedades mucho más prósperas y mucho más pacíficas. ¡Qué casualidad! ¡Qué horror! ¡Qué miedo tienen algunos a la libertad de los demás! ¡Qué miedo que tienen algunos a la libertad! Y es curioso, porque es maravilloso. Después de defender a Marx y los 150 años del marxismo, ahora de verdad que el profesor Cajas tiene la solución al problema del marxismo. No es el socialismo de la Unión Soviética, no es el socialismo de Venezuela, no es el socialismo de Cuba, ahora va a ser el socialismo de planificación de la economía popular y solidaria o de la planificación desde los territorios. Pues ¿saben ustedes qué? Estoy perfectamente convencido de que esta vez también fracasará. Porque ya tenemos más de 40 experiencias, porque ya tenemos 100 millones de muertos, porque ya tenemos 150 años y siempre ha fracasado. No hay ningún motivo por el que pensar que esta vez no va a fracasar. Claro que esta vez, pero de verdad que esta vez lo vamos a experimentar de manera distinta. Yo les digo, yo sí que quiero libertad, pero libertad para cada uno de ustedes si quiere montar una empresa, libertad para cada uno de ustedes para poder ser contratados por las empresas que vengan a este país a contratar, libertad para cada uno de ustedes para poder elegir gobiernos democráticos, libertad para cada uno de ustedes para circular por la ciudad sin que manifestaciones violentas se lo impidan, libertad para cada uno de ustedes para respetar las elecciones, libertad para cada uno de ustedes para que puedan vivir en un país
mucho más próspero que el que tenemos a día de hoy. Porque Ecuador es uno de los países en los que hay menos libertad comercial. Ecuador es uno de los países en los que hay menos aplicación del capitalismo. Ecuador es uno de los países donde hay menos capacidad de crear y emprender. Y es a través de la acumulación de capital, y es a través del emprendimiento, y es a través de la innovación donde podremos llegar a tener un mundo mejor. La otra alternativa es que ustedes crean que no son libres, que están perfectamente alineados, que solo aplauden como marionetas porque no tienen capacidad de pensar, y que crean que de verdad van a darle el poder a un nuevo planificación centralizado o a una nueva planificación desde el territorio, quiera eso decir lo que quiera decir, y a partir de ahí de verdad que esa vez va a funcionar. Pues no, los índices de libertad sirven para algo, los índices de prosperidad sirven para algo, la experiencia histórica sirve para algo, y sirve para saber algo tan evidente como que el socialismo no funciona.